En un pequeño pueblo situado junto a un río sombrío y oscuro, se encontraba una casa abandonada que albergaba la maldición de la Llorona, una presencia atormentada que aterrorizaba a todo aquel que se atreviera a acercarse. Esta es la historia de la maldición de la Llorona, cuyo llanto desgarrador y venganza eterna marcaban el destino de aquellos que se cruzaban en su camino. Se decía que la Llorona era el alma en pena de una mujer desesperada cuyo dolor y sufrimiento la habían llevado a cometer un acto atroz. Se decía que en vida había ahogado a sus propios hijos en el río cercano, atormentada por la desesperación y la locura. Desde entonces su fantasma vagaba por la casa abandonada, buscando la redención y causando terror a todos aquellos que se acercaban a ella. Una noche oscura y lluviosa, un grupo de jóvenes intrépidos decidió desafiar la leyenda y aventurarse en la casa abandonada de la Llorona. Ignorando las advertencias de los lugareños y alimentados por la curiosidad y el deseo de emociones fuertes, se adentraron en la oscuridad, sin saber que estaban a punto de encontrarse con una fuerza maligna más allá de su comprensión. A medida que atravesaban los pasillos en ruinas y las habitaciones llenas de polvo, comenzaron a escuchar un lamento desgarrador que resonaba en sus oídos. El llanto de la Llorona se volvía cada vez más fuerte y penetrante, llenando la casa con su desesperación y su sed de venganza. Era como si su alma torturada se manifestara en forma de sonido, buscando liberarse de su condena eterna. Uno a uno, los jóvenes fueron siendo presa de la maldición de la Llorona. Algunos desaparecieron misteriosamente, mientras que otros fueron encontrados sin vida con una expresión de terror eternizada en sus rostros. La casa se convirtió en un laberinto de pesadillas donde los sobrevivientes luchaban por su vida, perseguidos por la Llorona y sus lamentos aterradores. La noche parecía interminable, con los jóvenes atrapados en un ciclo de sufrimiento y horror. Cada intento de escape los llevaba de regreso a la casa como si estuvieran atrapados en un bucle de pesadilla del que no podían escapar. La maldición de la Llorona se alimentaba de su miedo y su desesperación, disfrutando de su sufrimiento y condenándolos a un destino peor que la muerte. Finalmente, cuando parecía que todo estaba perdido, uno de los jóvenes descubrió un amuleto antiguo oculto en las entrañas de la casa. Con un acto de valentía y determinación, logró romper el ciclo de la maldición y liberar a sus amigos de la influencia de la Llorona. La casa abandonada quedó en silencio como si la oscuridad hubiera sido expulsada por la luz. La maldición de la Llorona había sido derrotada, pero su leyenda perduraría en el pueblo, recordando a todos que el dolor y la tragedia pueden llevar a consecuencias terroríficas. La casa abandonada se convirtió en un lugar de advertencia, evitado por todos aquellos que conocían la historia de la Llorona y temían su venganza eterna. Y así, la historia de la maldición de la Llorona se convirtió en una lección sobre las consecuencias de los actos desesperados y la importancia de confrontar nuestros miedos más oscuros. Pero, quién sabe si la Llorona sigue acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para volver a manifestarse y reclamar nuevas víctimas para su eterno lamento de dolor y sufrimiento.